Vamos a empezar presentando a Nara Haridas, que es un practicante de Bhakti Yoga, bajo la tutela guía de Srila Bhaktivedanta Puri Maharaj, uno de los cuyas enseñanzas han llegado por medio de sus discípulos después de que él ha partido de este mundo en 2009, han continuado llegando a este país en concreto y a otros países del mundo occidental, Estados Unidos, Sudamérica, Europa Central y Europa del Este, y además obviamente de la misma India, de donde es origen toda esta filosofía que podríamos llamar, que tratamos de ver o entender en principio, resumida en el Bhagavad Gita. Y digo resumida porque en realidad, pues bueno, vamos a empezar incluso por ahí ahora, preguntándonos qué es el Bhagavad Gita. Bueno, porque yo dije filosofía resumida, ya le puse dos calificativos, uno de filosofía y otro de resumida, o sea que no tan solo le puse un nombre que no tenía a lo mejor originariamente, ya le agregué hasta un apellido. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en principio habría que preguntarnos qué es el Bhagavad Gita. Si nos atenemos a lo que mucha gente conoce en Occidente, algunos de los que podamos ver esta presentación en tiempo, pues será diferido prácticamente, eh, podríamos decir a los que ya tenemos alguna idea, pues lo identificamos de entrada con el hinduismo. Hablar de hinduismo es hablar de una religión, así es como concebimos el concepto de hinduismo. De hecho, decimos que es una de las religiones más grandes del mundo, quizá la tercera, siguiendo, en primer lugar, pues todo lo que es el mundo cristiano, la religión musulmana probablemente como segundo, y tercero, pues el hinduismo. Entonces, en principio, luego trataremos en esta sesión y posteriormente en algunos momentos ir aclarando estos conceptos porque son parcialmente ciertos. Digo parcialmente, no que no dicen que medias verdades son medias mentiras. Yo más bien diría que son primeras aproximaciones, no que sean mentiras en otros sentidos, sino que son aproximaciones a algo muy complejo, demasiado complejo, que por eso quizá la visión de ver como resumido toda una tradición milenaria, como lo vamos a señalar más precisamente más adelante, pues sí, siempre será un resumen a final de cuentas. Eh, Cuando oímos del Bhagavad Gita, muchos, entre las cosas que oímos en nuestros primeros acercamientos, es como un primer enfoque, pues es que es la Biblia del hinduismo, ¿no? Entonces, todo lo que es Biblia lo tenemos identificado en Occidente de manera muy clara, de acuerdo con la tradición judeo-cristiana, y digo judeo-cristiana porque antecede a Jesucristo, parte de lo que conocemos como la Biblia, el Antiguo Testamento, que junto con el Nuevo Testamento forman parte de la Biblia. Ambos textos en conjunto, pues los reconocemos como textos religiosos en principio, tan así que, repito, son fundamentos de las religiones judeocristianas, con las diferencias que hay entre la religión judía como tal y las diferentes manifestaciones cristianas, que hay como 15 que son las principales y otras que son, pues a lo mejor un poco complementarias o algunas desprendidas de esta corriente principal de 15 grandes manifestaciones o presentaciones. En el hinduismo pasa algo similar en lo que es el hinduismo actualmente como religión, y al igual que otros conceptos, por ejemplo, religiosos, pues van a formar una cultura en torno a ello, ¿no? O van a permear y van al mismo tiempo a asimilar parte del contexto cultural en el cual se desarrollan. Quizá el hinduismo no es la excepción, pero el Bhagavad Gita, por la propia naturaleza del hinduismo que iré señalando en otros momentos, eh, tiene algunas características particulares. El desarrollo de la visión de lo que es lo que ahora llamamos
hinduismo podríamos rastrearlo a lo que hace algunos cientos de años, milenios, incluso se reconoce con el nombre de Sanatan Dharma y que desafortunadamente, si bien es cierto que puede aceptar una traducción de como religión la palabra Dharma, Sanatana significa eterno. Dharma, pues se ha traducido como religión y no es exactamente ese la única acepción, sino que es como lenguaje particular en el cual fue escrito la mayor parte de las obras que en torno al contexto cultural védico, del cual emana, entre otras cosas, emana esto que conocemos, este texto que es el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita, ya españolizada la traducción, la Bhagavad Gita, la canción se dice de Bhagavan. Entonces, bueno, en un contexto más, digamos, ya remontar, haciendo ahorita, dejando de por lado muchas cosas y sin haber aclarado plenamente qué es Sanatan Dharma, sino diciendo que Sanatan es eterno y Dharma es algo que tiene pues muchas acepciones, diversas acepciones. Una de las más importantes es de dónde viene la palabra, de la raíz sánscrita dr, de ahí se deriva dharma, de dri. Y dri es como, tiene un significado concreto como aquello que sostiene, ajá, dri es sostén o lo que sostiene, y dharma sería entonces aquello que tiene el sostén o lo que sostiene. En principio, ¿qué sostiene qué? Pues la idea del Dharma es muy simple en términos prácticos. Si nos remontáramos a pensar en los tiempos védicos, estamos hablando, aunque hay dudas precisas de cuándo es el tiempo védico, algunos lo ubican, por ejemplo, a 2000 años antes de Jesucristo, mil y tantos años antes de Jesucristo, y hay evidencias de que un poco más allá de eso, incluso los antecedentes o etapas importantes del desarrollo de esa cultura védica se podría rastrear hasta aproximadamente hace 8 o 10 mil años. Algunos antecedentes, estando pendientes una serie de análisis y de estudios arqueológicos por razones que tienen años detenidos que no se han llevado a cabo y que podrían arrojar más luz sobre las raíces y origen y evolución de la cultura védica, de donde vienen estos conceptos de Sanatan Dharma y que, repito, es el hinduismo actual y en el cual la Bhagavad Gita juega un papel central. Y dije desafortunadamente no porque tenga yo algo en contra de la religión, no, absolutamente. La religión, platicábamos hace muchos años con un amigo fallecido ya, se llamaba Satya Brata Das. En aquellos tiempos, estoy hablando como por 1900, fines del 85, no, perdón, fines del 86, principios probablemente del 87, por esa época, muy probablemente principios del 87, platicábamos, ¿no? Sobre la importancia de las religiones, ¿no? Que aunque los dos en ese tiempo ambos estábamos en una etapa pues de revaloración, ¿no? De lo que había sido la religión para nuestra vida, considerábamos que era algo importante porque pues, establecía de alguna manera condiciones para una vida moral, digamos, una vida socialmente aceptable. Dicho de otra manera, le daba sostén o equilibrio a una sociedad. Y sí es cierto, en un principio dado, pues las religiones plantean eso, unas reglas morales para convivir bien con los demás, pero el concepto de Dri, que está en el concepto Dharma, es mucho más amplio que el aspecto religioso. El aspecto religioso es solo una manifestación. Como repito, en muchas culturas han surgido ese tipo de condiciones, han surgido religiones a partir nos referimos, por ejemplo, a la religión judeocristiana, pero se nos olvida que es adoptada incluso en un contexto histórico y cultural muy concreto por un emperador romano, no creo que es Constantino, ¿no? Con el cual en el siglo IV después de la era común, como se le llama a la era cristiana,
tenemos que se adopta, pero también se asimila, ¿no?, a la cultura romana. Entonces, algo semejante podríamos quizá pensar de lo que es el concepto de Dharma, vamos, que es algo que va más allá, en todo caso, de un contexto cultural y social religioso y que abarca o tiene que ver con un aspecto más amplio, que es el propio devenir histórico y el propio desarrollo de la humanidad como tal. En ese sentido, si actualmente pensáramos y observamos en nuestro contexto diario, ¿qué es lo que sostiene la vida humana, la sociedad? Pues se sostiene en diversas cosas, sí, en leyes y reglas morales. El derecho, por ejemplo, la moral se dice que es una fuente del derecho y a su vez la moral es un desprendimiento de la ética y la ética de la filosofía. Entonces la filosofía viene a ser, a final del día, otra de las fuentes del sostén o sostenimiento, y en ese sentido así lo vieron los sabios védicos, o así lo veían hace miles de años o cientos de años al menos, como el conocimiento como fundamento para poder sostener desde la vida humana, es decir, desde lo más básico. Por ejemplo, en los Vedas, en los que hayan tomado ya cursos de Ayurveda y que hayan, o que estén más familiarizados con estos temas, pues podríamos decir que la Ayurveda es una ciencia que deriva de los Vedas o del conocimiento védico, o de esa etapa de construcción del conocimiento humano que llamamos el vedismo o los Vedas, y habla, pues nos muestra qué es la vida, o qué hacer por la vida en términos físicos, como un fundamento para ayudar a estar bien, estar sano, no solo físicamente, sino también mentalmente, por las relaciones que existen entre lo que es el ser, que es el ser, lo que llamamos o podríamos llamar la parte física del ser, el cuerpo en el cual estamos actualmente, o por medio del cual estamos interactuando o conocemos de manera tal que a las personas las identificamos en primer lugar por su cuerpo. Pero por el otro lado también un planteamiento importante, algo que descubrieron en esa civilización, es que el estar bien pasa, y me estoy refiriendo al plano individual en principio. El estar bien también pasa por estar bien mentalmente, y eso se logra cuando se empieza a tener conocimiento o ver las cosas en su verdadera perspectiva. Y esto lo digo porque en la medida que fue evolucionando, en los tiempos védicos fueron pasando de etapas en sus formas ya no solo individuales, sino colectivas, como sociedad, como cultura, que fueron pasando de manifestaciones culturales y sociales en diferentes etapas, siempre en búsqueda de, de una, de una pregunta que es lo que ha siempre estado detrás de todas las fases de la humanidad, ¿no? Que son, a final de cuentas, cómo ser felices, cómo estar bien, cómo vivir a gusto, podríamos decir. Es decir, cómo mantener nuestra vida en un estado de felicidad permanente, no solo temporal, porque nosotros observamos que tenemos momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de gozo, momentos de sufrimiento, momentos de placer, momentos de dolor, etcétera, etcétera. Entonces, así nos pasamos la vida, y nuestra lucha constante y permanente, pues es buscar la felicidad. De hecho, en tiempos actuales tenemos desarrollos científicos, tecnológicos, que por un lado nos han ayudado a vivir más, aparentemente mejor en cierto sentido, y sin embargo la búsqueda de la felicidad pues sigue siendo una incógnita, en cómo encontrar la fórmula que nos permita hacerlo o estar, ¿no?, felices sin que haya interrupción alguna. Entonces, pues por un lado estamos llegando a las mismas preguntas que se hacían los sabios védicos o la gente védica o la gente bajo la cultura védica. Estamos haciendo las mismas preguntas a final de cuentas, y ellos derivaron, los sabios védicos en sus estudios, derivaron eh, varias concepciones de la realidad, lo que llamaríamos ahora modernamente filosofías, que son los famosos darshans. Darshans viene de Drisber y Rishi el que ve, y vienen de Rishi el vidente, o el que ve,
el que logra ver, de ahí viene derivada ese término hasta llegar, decíamos, al término darshan, y darshan significa pues ver las cosas en perspectiva o como son. Eso es lo que en el sentido más inmediato a lo que se tradujo como filosofía. Nosotros cuando hablamos de filosofía lo relacionamos con las raíces griegas, filo, amor o afecto, cariño, sofos por la verdad o el conocimiento, y que están entonces de la mano, van de la mano. Pero la idea de ver las cosas como son es lo que dio lugar a los diferentes darshans que tienen momentos históricos de predominio o de aparición. Primero aparece el principio de lo que es el plano meramente, el tratar de entender la naturaleza física como tal, que se corresponde con lo que llamaríamos, por ejemplo, la ciencia física moderna, que es lo que llamaríamos el Darshan o enfoque Vaisheshika. Uh-huh. Después de eso, pues no logra dar de ahí se derivan obviamente conocimientos muy importantes que permiten el desarrollo y florecimiento de esa cultura védica, indiscutiblemente, pero esas preguntas siguen estando presentes. ¿Cómo le hacemos para ser felices? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser felices o cómo podemos ser felices y evitar? Ya no hablando más, claro, en principio tendríamos que atenernos al uso de la razón también, al uso del razonamiento, y surge también como un darshan o una visión de la realidad, una perspectiva de la realidad, lo que la escuela que se conoce como Nyaya o la escuela que podríamos llamar de la lógica, la cual, como el logos griego, que es el fundamento pues, de escuelas filosóficas o de las ideas dentro de las ideas de los filósofos más relevantes de los griegos. Y me refiero mucho a eso porque es el antecedente que tenemos en Occidente de la filosofía o del desarrollo de la filosofía hasta hace 2 siglos y años y poco más que hemos empezado a tener en Occidente la oportunidad de entender, por ejemplo, la cultura védica y otras culturas cuyos antecedentes filosóficos son incluso anteriores a los propios griegos y que tuvieron sus propios desarrollos y quizá mucho más profundos que lo que tuvieron por el tiempo que duró la civilización griega y el contexto histórico particular que se dio en cada uno de esos diferentes lugares de la tierra. Entonces, el Nyaya lo que es una escuela de razonamiento que trata de establecer las categorías de análisis válido y algo muy importante, lo que llamamos, por ejemplo, la rama de la epistemología, en lo que es la filosofía como conocimiento moderno, el cómo se produce el conocimiento, es decir, cómo el hombre puede crear o adquirir conocimiento, los medios adecuados para el conocimiento, y eso lleva a otras, obviamente en la medida que va pasando el tiempo y sigue todavía presente las preguntas, bueno, ¿y qué es lo que nos permite ser totalmente felices o plenamente felices? No resulta ser suficiente en los desarrollos de esas escuelas. Surge lo que es la escuela Samkhya, que es una combinación de, de, de lo que es la Vaisheshika y la Nyaya hasta cierto punto, y establece categorías de manifestación, empezando por Purusha, que existe un Purusha, digamos, de interés inmediato, que es la persona, el ser individual, lo que llamaríamos el alma, el que le da vida al cuerpo y que interactúa con la naturaleza, Prakriti, son los dos grandes fundamentos que a su vez tienen como consecuencia el entender o el considerar la existencia de un Purusha supremo, Parama Purusha o Purushottama, la persona más elevada. Y esto nos remite entonces digamos, a planteamientos interesantes sobre esa descripción y cómo es que estamos o cuáles son las causas con la teoría de las gunas, por ejemplo, que se viene heredando o tomando desde la escuela Vaisheshika,
cuando se empieza a ver en un plano más allá de lo físico y de lo lógico que es el razonamiento mental y se da cabida a un contexto o a una idea de lo que es el ser, el Atman, el ser, entonces, pues lleva a otras preguntas, como, y bueno, entonces, ¿cómo puedo contactarme con ese ser? ¿Cómo puedo establecer una relación con ese ser? Y la relación con ese ser se plantea como camino, lo que conocemos el yoga, que precisamente muchas personas que llegamos o llegan a estas disciplinas es vía el yoga, vía ideas relacionadas con la meditación, con la práctica de yoga, como a veces como un mero ejercicio gimnástico, una especie de fitness para estar bien físicamente, a veces pues un medio para tranquilizarse, acabar con el estrés, acabar con estos problemas que nos causa en el plano mental toda la agitación del mundo en que vivimos, el trabajo, nuestras obligaciones como padres de familia, como ciudadanos, etcétera, etcétera. Todo esto que nos produce una serie de inquietudes y depresiones y tensiones, en algún momento queremos aliviarlas y también vemos que en el yoga hay ahí como esos espacios de respirar profundamente, relajarme, concentrarme, meditar, reflexionar, abstraerme de la realidad. Todo eso nos ayuda a estar mejor y es parte del objetivo del yoga. El yoga se plantea eso precisamente, pero dije parte del objetivo. ¿Por qué dije parte y por qué digo que eso se plantea? Porque yoga pues viene de la raíz yug, unir, amarrar, atar, y hay como 20 significados y todos apuntan en la misma dirección, como que llegar a un plano en el cual me voy a amarrar y me voy a quedar fijo y firme en ese plano. ¿Y cuál es ese plano? Pues ese plano de Purusha, que no es solamente el cuerpo físico, ni es solo la mente, según la Samkhya, según la filosofía o Darshan Samkhya, es pues algo más que la pura mente, es lo que le da vida, lo que le da, lo que activa y da vida precisamente al cuerpo, que no es más que un conjunto, de acuerdo con Vaisheshika, de elementos básicos, que serían los anu o los elementos, pues ahora ya no podríamos decir atómicos, porque ya en la física contemporánea hablamos ya de elementos subatómicos. Ya no hablamos del electrón y del núcleo y del, ¿cómo se llama? De los protones y neutrones que están en el núcleo, sino hablamos ya de muones, piones y partículas subatómicas. Entonces, los fundamentos más básicos de lo más básico es lo que se reconocía como Anu en el plano Vaisheshika, y eso tiene que ver solamente con el cuerpo. El plano de la existencia logos o nyaya o razonamiento tiene que ver solo con la mente. Samkhya entonces al, 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 al establecer al ser supremo o a la persona suprema, al Paramatma, como el ser supremo, al Purushottama, entonces y al establecer al Atma individual, que el Atma individual es tanto lo físico como lo mental, como la otra parte, esa parte energética que es de la misma naturaleza, de la naturaleza propia del Paramatma o de la misma calidad, digamos, en cuanto a característica de tipo de manifestación energética, lo que llamaríamos, de acuerdo con la física moderna, esa parte de energía negra y materia negra, es decir, la que no percibimos, no que sea negra porque sea negativa o sea algo así como diabólico, satánico, no, sino es negra porque no lo percibimos de ninguna manera, no hemos encontrado, a pesar de los grandes desarrollos científicos que hemos logrado para ver a lo lejos y ver a lo pequeño y ver a lo cerca y ver a lo lejos, es enorme esos descubrimientos. Aún a pesar de eso, lo que tenemos es que hay cosas que no podemos percibir y la descripción de eso imperceptible hecha por los sabios Samkhya fue sometido a prueba empírica en la búsqueda de esa unión, ya no solo en el plano de ejercicios físicos y respiración, sino con un objetivo fundamental, ubicarse en el plano supremo del ser, en el plano superior
en el plano del Atman, de acuerdo con bueno, ya me iba a meter, me iba a brincar un tema, pero antes voy a evitar hacerlo y voy a continuar entonces con esta narrativa que estamos planteando como introducción a nuestro estudio de Bhagavad Gita. Viene como consecuencia otro darshan, la necesidad de entender entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo en este mundo? Soy este Atman, de acuerdo, ok, soy algo superior, pero ¿cómo le hago? Porque además tengo que interactuar todavía en este plano. Y eso nos lleva a- al al estudio de los Mimamsa, el Purva Mimamsa, que es el previo que tiene que ver con la explicación de, bueno, ok, estoy en este mundo, ¿cómo le hago para estar en armonía ya con lo que es la ritualística, de ahí nace la ritualística? ¿Cómo le hago? Y ahorita digo de dónde vienen los términos, el término ritos. ¿Cómo le hago para estar en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente, con la sociedad, con los demás seres, que nada más veo los cuerpos, veo el purusha externo, veo la persona manifestada en un cuerpo, el Atman, eso lo veo como es para mí el Atman, pero sé que existe algo interior que es la mente y no logro ver su mente, pero sé que además de la mente, que ya no logro ver, más que solo veo algunas manifestaciones a través de los hechos y actos de las personas, veo que existe adicionalmente algo que sabemos es lo que le da vida y que se dice que es el Atman en su manifestación más pura, el ser, en su manifestación, el yo, digamos el yo verdadero, por decirlo de alguna manera, que no es solo el yo interior, como podríamos decir de la mente, que ya es antakarana o un ser interno, sino el ser último, digamos el verdadero ser, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y al mismo tiempo sabemos que existe, pues, digamos, ese otro ser supremo y que se busca la unión con él mediante el yoga, pero ¿qué hago en este mundo? Entonces, o cómo sobrevivo en este mundo, ¿qué debo hacer en este mundo? ¿Qué debo actuar? ¿Cómo debo actuar? Enfrento día al día, enfrento decisiones que tomar, si voy a hacer esto, si voy a hacer lo otro, si no lo hago, yo quiero, pero no debo, puedo, no tengo, y ¿qué hago? Estamos confundidos todo el tiempo, entonces surge la idea de Purva Mimamsa como un enfoque mediante el cual se trata de aprovechar ese medio externo, ese medio exterior, esa manifestación exterior fuera de mí, se trata de aprovechar para el propio desarrollo interno. Es lo que llamamos, por ejemplo, una parte de esto es los ritos. Rito viene de ritam, en sánscrito ritam es así como lo cíclico, digamos, lo que es un ciclo. Y vemos, la filosofía védica percibe todo como un ciclo, la propia existencia de todo es un ciclo. El ciclo de la vida humana, el ciclo del Atman, el ciclo de lo que vemos en el año, las estaciones. Entonces, Ritam es como la gran conclusión a la que podríamos decir se plantea como perspectiva o visión y ver las cosas como son, decíamos, Darshan, el Darshan de Purva Mimamsa, es cómo nos adecuamos al ritmo, por eso decía ritmo en sánscrito, que se refiere a esto, y viene de ahí la palabra ritos por un lado, como palabra cognada del sánscrito, pero por el otro lado también viene como palabra cognada ritmo, que es más fácil de ver en el inglés, rhythm, se pronuncian casi igual en inglés y se escriben casi igual en español, nada más le quitamos la A y lo pasamos como una O al final, ritmo, en lugar de rhythm, ritmo, o rhythm en inglés, ritmo. Entonces, tiene que ver con todo esto, cómo hacemos la vida desde la preparación de que el Atman se va a empezar a manifestar dentro de otro Atman, dentro de un cuerpo distinto, va a empezarse a manifestar la nueva vida, cómo debe ser la vida a lo largo de todo el tiempo hasta llegar al momento en que esta Atman ha dejado la forma física, la ha dejado, se desprende de ella y pasa o sigue sus manifestaciones más sutiles de existencia gradualmente. Y también las preguntas, ¿y qué hay después? ¿Qué sigue entonces? Están pendientes también desde el principio, porque no sabemos qué existe, eso nos produce temor.
todo lo que tenemos incertidumbre nos causa cierta preocupación. Cuando ya sabemos lo que va a pasar, pues no tenemos temor, sabemos lo que puede pasar y estamos en una condición en la que no hay riesgo. El riesgo se enfrenta cuando hay cosas que no sabemos cómo pueden pasar. Entonces, o que sabemos que son las cosas que pueden pasar, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Eso es una condición de riesgo. Cuando ya sabemos exactamente lo que va a pasar, pues es certidumbre. El tener certidumbre es como tener luz sobre algo. Al tener luz sobre de algo, que pues es como vemos lo que es, ¿no? Vemos lo que está o lo que es realmente. Entonces, sigue en esta búsqueda, hemos resuelto, hemos visto cómo resolver parte de los vínculos de la felicidad en los planos del ser, en el plano físico, en el plano, digamos, mental. Y bueno, ¿y qué pasa del alma, no ser último? Entonces, el cuestionamiento más importante ya no es cómo le hacemos solo para estar felices aquí y si el conocimiento de cierto tipo va a permitir la felicidad en un plano y el conocimiento de otro tipo va a permitir la felicidad en otro plano, sino la pregunta final y que hace que surja el último de los Darshan, el más novedoso en todo el pensamiento indio, es lo que llamaríamos el Vedanta o el Uttara Mimamsa, la parte posterior de toda la estructura del conocimiento. Veda, conocimiento, anta, finalidad, en dos sentidos, o fin, en dos sentidos, en el sentido de que cuál es el conocimiento último y en el sentido de, bueno, entonces, ¿para qué me sirve todo este conocimiento a final del día? Todo lo que ya sé, ¿para qué me puede servir? Y entonces surge lo que llamamos la escuela Vedanta. De la escuela Vedanta, todas estas escuelas están enraizadas en los himnos védicos, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda y Atharva Veda, que son pues las tradiciones, digamos, más antiguas y que van acompañadas a lo largo del tiempo por narrativas más populares, porque el estudio de los Vedas siempre fue objeto para ciertas clases sociales. Desafortunadamente, cuando hay clases sociales, pues tiende a haber alguna marginalización de ciertos sectores. Por fuerza, lo vemos, por ejemplo, en nuestra vida moderna, lo que es el predominio de la vida economicista, pues marginaliza a personas desde el punto de vista económico y por lo tanto desde el punto de vista social y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo la preocupación de los sabios, siempre fue también los sabios védicos los que construyeron los himnos védicos, los que bueno, no inventaron, porque ellos dicen que no los inventaron, ellos platican que los descubrieron a través de estas prácticas del yoga, de la meditación, dicen es conocimiento revelado por Purushottama a la Purusha individual, por Paramatma al Atma individual. Es como son revelaciones que se presentaron de varias formas y les permitieron a ellos avisorar muchos aspectos de la realidad, que ya en la realidad, como decimos el lista, el ver las cosas como son, pero que lograron plantear en diferentes niveles, tanto en el plano físico, estrictamente físico, como en el plano mental, así como en el plano del Atman más profundo o el Atman más elevado. No el Purushottama en una concepción solamente del origen de todo, sino la relación de todas las purushas con ese Purushottama, o de todas las Atmans con ese Paramatma, o de todos los seres con ese ser original o el origen o causa de todo. Y eso ya ha llevado a diferentes discursos, a diferentes escuelas de interpretación. El Vedanta tiene tres bases fundamentales para estudiarse. Su origen básico, que viene de los Vedas, decíamos, de todos estos planteamientos de los sabios, se plasmaron en la parte más filosófica, que eran las Upanishads. Las Upanishadas o Upanishads, las Upanishads, pues eran estudiadas, como decíamos, siempre hay marginalización, cuando se introducen las clases sociales entre en la cultura védica, porque antes no había esas divisiones sociales. Cuando se introducen esas divisiones para efectos de especialización del trabajo y para una mejor armonía en la sociedad, que cada quien pudiera trabajar y hacer lo que pudiera hacer mejor
tener su sustento y al mismo tiempo contribuir para el sustento de los demás, poder obtener su bienestar y contribuir al bienestar de los demás, se fueron creando las castas y eso fue, junto con las castas, fueron haciendo los privilegios para algunas de ellas. Y el estudio védico, el estudio de los Vedas, se reservó para las clases superiores, que eran primero pues una clase intelectual, sacerdotes intelectuales, una clase, digamos, administradora en aquel tiempo pues, no había empresas, sino administradora de las cosas del Estado, es decir, la clase guerrera, la clase gobernante, la clase regia, los reyes, y la clase de productores, que fundamentalmente productores de satisfactores y de medios de satisfacción, como fueron los productores, digamos, agrícolas, fundamentalmente, y pues los comerciantes, los que intercambiaban o hacían que se intercambiaran las propiedades de los bienes, eh, y la parte más, menos letrada, o sea, menos formada, o excluida de la formación, porque pues para estudiar los Vedas había que estudiar pues lógica, había que estudiar pronunciación, había que estudiar ritmo, había que estudiar escritura, había que estudiar, bueno, escritura no, perdón, etimologías, los orígenes de las palabras, todo eso había que estudiarlo para entender los Vedas, ¿no? Algo parecido a lo que tenemos ahora en la construcción de nuestras universidades para llegar a estudiar. Pues tenemos que ver etimologías grecolatinas, matemáticas, tenemos que estudiar lógica, tenemos que estudiar 20,000 cosas, ¿no? Sí, ya después especializarse en una. Algo similar pasaba o fue pasando en la medida que la cultura védica fue volviéndose más compleja, pero por lo mismo también cada vez fue más notorio la discriminación natural que se podía estar dando en función de las clases, digamos, menos favorecidas, desafortunadamente. Y entonces los sabios, pensando en cómo dotarles de medios, fueron construyendo también otros elementos mediante los cuales transmitir todas esas enseñanzas védicas. Notoriamente se señalan obras como que se conocen como itihasas, que son relatos históricos. Fundamentalmente dos de ellos son muy relevantes, el Ramayana y el Mahabharata, y los Puranas, perdón, son tres, ¿verdad? Los Puranas, que se van convirtiendo en los medios para que la gente tenga acceso a ese conocimiento, y en la medida que fue decayendo la civilización védica, pues esos conocimientos, el Ramayana, el Mahabharata, en los Puranas, fueron sustituyendo al papel que jugaban las Upanisadas, las Brahmanas, las Araniakas en la cultura védica, lo fueron sustituyendo de manera tal que se fueron ganando una gran importancia. Y aquí viene algo muy importante entonces a señalar. Bhagavad Gita precisamente forma parte de la Mahabharata. Se dice que Mahabharata se empezó a escribir en el milenio 1 antes de Cristo, cuando se empezó a registrar por escrito, y se terminó probablemente en el siglo tercero o cuarto después ya de nuestra era. En ese transcurso no queda claro bien a bien en qué momento fue interpolado o colocado el Bhagavad Gita como parte de ese gran texto. Y me refiero a ese gran texto porque Mahabharata se dice es la gran historia o trata de resumir la gran historia de Bharata, es Mahagaran, Bharata que era el nombre de lo que ahora conocemos como India y un poco más allá de la extensión territorial que actualmente tiene ese país o esa nación y que es en honor de un rey muy famoso, Bharata, que incluso en los Puranas se recoge su historia. Hay en alguno de las partes de los Puranas, en Bhagavatam, por ejemplo, o Bhagavad Purana, se recoge la historia de Bharata. Entonces, estas enseñanzas, es muy importante el Mahabharata definitivamente, y se dice que es grandioso, es una obra grandiosa. Se ha llegado a decir incluso que lo que no está escrito en el Mahabharata no está en ninguna otra escritura del mundo. De hecho, como historia, supera cualquier relato, incluso los relatos mitológicos griegos como la
Ilíada, la Odisea, pues bueno, son como pequeños, voy a decirlo sin que suene, sin, no con, no despectivamente, sino para tener una idea de la comparativa en cuanto a extensión y profundidad, pues son obras como pequeños panfletitos o pequeñas obras muy pequeñas con esta obra que en principio se dice Mahabharata tiene más de 100,000 versos. Algunos hablan de que son más de 108,000 o 110,000 y se establece por lo menos en 100,000 versos. Es una obra gigantesca. El Bhagavad Gita forma parte de eso y entonces todo esto lo estoy planteando porque todas estas preguntas que yo he resumido, las respuestas que buscaron darse a través de todos esos caminos que hemos planteado como los darshans védicos o filosofías védicas, eh, llegaron a ser tan complejas que digo, actualmente estudiar todo ese, estudiar a fondo todo eso es casi imposible, muchas partes están perdidas, en parte por las invasiones que sufrió la India, la colonización inglesa entre las últimas, y en parte también por el transcurso del tiempo que deterioró o hizo que se perdieran, por ejemplo, varios elementos que podrían haberse considerado como documentos históricos escritos. Algunos eran en hojas de plata, otros en estucos, es decir, en tallas de madera, otros incluso en paredes de templos, ¿no? Donde se narraban historias y se escribía ahí en sánscrito o en lenguajes previos al sánscrito, bueno, en escritura previa al Devanagari, por ejemplo, se escribían algunos elementos que se fueron perdiendo. Entonces, pues sería difícil, imposible quizás recuperar todo ese edificio enorme, grandioso, de conocimientos y nos quedan como recursos, pues muchas obras que nos quedan. Hay incluso, afortunadamente, podemos encontrar las ediciones de los darshans básicos. Todos los darshans, 6 darshans que comento, fueron, fueron presentados en forma de sutras. Sutras son así como formulitas muy pequeñas, muy, incluso a veces hasta un tanto, diríamos, crípticas, así como un mensaje encriptado, un mensaje en clave, no expreso de manera. Se necesitaba siempre, o se ha necesitado siempre de alguien conocedor de eso para poderlo estudiar y entender a fondo. Entonces, afortunadamente, de esos sutras tenemos, pues sí, tenemos los sutras básicos, tenemos desde el Vaisheshika de Canadá, tenemos hasta el Nyaya de Gautama, el Samkhya, los Samkhya Sutras, tenemos elementos de Itzhara Krishna y de Kapila, todavía existen esos elementos escritos, así como del yoga, pues tenemos los Patanjali Yoga Sutra, de Purva Mimamsa tenemos los Yaimini Rishi Sutras, y del Vedanta tenemos los Badarayana Sutras o Brahma Sutra. Entonces, afortunadamente, eso está ahí todavía. Y al lado de eso tenemos una gran cantidad de obras escritas que fueron dejadas por diferentes sabios, hasta códigos morales, por ejemplo, Manu Samhita y Ayavakya Smriti, toda una serie de elementos que capturan también el espíritu de las enseñanzas védicas y que a veces, por ejemplo, el Manu Samhita, que es o Manu Smriti, que es un código moral que establece las reglas, decíamos, cómo sostener a la sociedad, el Dharma de todos los miembros de la sociedad, los diferentes aspectos del Dharma, adecuación con los tiempos de la naturaleza, y también las leyes de la moral, lo que sería el derecho, las fuentes del derecho, pero también dedican algún capítulo a toda esta parte que es el conocimiento pues del ser en sus diferentes niveles, al origen de las cosas, a la explicación. Cuando hablamos de la naturaleza no nos referimos nada más a los arbolitos y a las piedras y a los ríos y a las aguas y a las tierras que nos rodean y de las cuales buscamos aprovecharnos para obtener medios de vida. No, cuando hablamos de naturaleza nos referimos incluso a lo que llamaríamos el cosmos, ¿no? Nuestra visión cosmológica o cosmogénica, es decir, de cómo es el origen del universo, pues también de todo eso se ocupan los Vedas en la parte, repito, desde el conocimiento de la física
en nuestros tiempos modernos, la astrofísica, hasta la astronomía y el conocimiento del funcionamiento de las relaciones que hay entre diferentes cuerpos celestes o miembros del cosmos, hasta la biología, cómo funcionan nuestros diferentes elementos a nivel incluso lo que llamaríamos ahora, repito, subatómico. Todo eso fue abordado. Ese es uno de los grandes temas importantes. Luego, pues el ser, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son las actividades y cómo deben hacerse para mantener todo ese equilibrio? Luego de todo eso viene, a final de cuentas, todo toda una conceptualización también de cuál es el efecto del paso del tiempo, por qué vemos los ciclos y por qué se nos presentan todos los ciclos, desde el ciclo vital más básico hasta el ciclo que es el ciclo cosmológico o del cosmos o del universo, el más amplio, cómo ocurren, cómo se dan, cómo se manifiestan. Y finalmente, pues bueno, ¿y esto qué es? Así nomás salió de la nada o de dónde sale, cuál es el origen y qué es. Si hablamos de que esto, de que hay que estar en armonía, debemos entender que hay que estar en armonía con un orden. Si hablamos de estar en equilibrio, es que tenemos que estar en equilibrio con algo que es un orden, un status quo. ¿Quién establece, quién establece ese origen? Digo, perdón, ¿quién establece ese orden? ¿Quién establece ese status quo? ¿Y cómo hace que éste esté cumpliéndose a través de los elementos que he citado anteriormente? Los cuatro elementos, ¿no? La naturaleza, el ser viviente, los seres vivientes, las actividades de todos los seres vivientes y finalmente el paso o el transcurso del tiempo. Entonces, pues eso es ciencia, es filosofía, ese es el verdadero conocimiento. De ahí que es de estos 5 temas, es de lo que podríamos decir se ocupa Bhagavad Gita de una manera plenamente profunda hasta cierto punto, tan profunda como uno pueda profundizar, que ese es el otro punto. No es que sea un texto, son en realidad, hablábamos de más de 100,000 o alrededor de 100,000 versos en la Mahabharata, y esto ocupa 700 versos del Bhishma Parva, que es una sección del Mahabharata o dentro de una sección del Mahabharata, pero hay quienes hablan de que tiene 745 textos y actualmente podemos encontrar, por ejemplo, en la edición de Gita Press en India, podemos encontrar una edición que tiene un verso más y la que usan, por ejemplo, mucho, particularmente en Bengala, por ejemplo, que es de donde viene una de las escuelas en que tanto Narahari y yo hemos participado, que tiene un verso menos y luego lo acomodan de acuerdo de diferentes formas según el hilo de la exposición de los comentaristas. Pero grosso modo, por eso decía yo al principio, pues esto es un resumen de todo ese conocimiento, que a final de cuentas, y ahora regresando al tema en el cual ya me iba a apartar y dije que lo dejaba para ahora, pues una vez que hemos hablado ya de qué son las Upanishads y de lo que son la Bhagavad Gita, ya tenemos una visión, ya hemos hablado del Vedanta, los Vedanta Sutra, pues cabe señalar que lo que esto dio lugar, bueno, hay 2 cosas antes que nada. Bhagavad Gita, decíamos, no se sabe bien a bien en qué momento pasó a formar parte del Mahabharata. A lo que sí algunos dicen es que el Bhagavad Gita, hay evidencia, algunos muestran evidencia de que es anterior incluso a todo el bagaje de incluso aparte, es anterior incluso a algunos de los Upanishads clásicos. Ahorita voy a referirme a qué quiero decir, a qué me refiero con Upanishads clásicos. Entonces no es un texto en realidad que se presuma contemporáneo a la escritura o formulación de la Bhagavad Gita, digo, perdón, de la Mahabharata, sino que fue traído de allá y se puso en esa gran obra, ahí se trajo y se acomodó según alguna perspectiva. Hay otros que opinan de manera distinta, vamos, pero normalmente son europeos los que traen una visión más corta siempre en fechas y se entiende, ¿no? Llegaron a India a dominar y pues una forma de dominio también es establecer el dominio cultural, algo parecido a lo que pasó en América no Latina, donde el dominio español, portugués e inglés, bueno, o sea, inglés en América no Latina, sino en América del Norte, o en parte de América del Norte,
pues ha sido, a final de cuentas, bueno, porque una parte de América del Norte, pues sí fue parte de la colonia española, se perdió hasta cuando México estaba constituido como nación, dejó de ser parte de la América Latina y pasó a formar parte de aquella América. Pero bueno, algo que observamos en esos procesos históricos es que una cultura predominante pues aplasta a la otra de alguna manera, aunque sea en términos simbólicos, y que una forma simbólica de hacerlo es relegar los relatos, plantearlos como relatos de una época o de seres menos civilizados. Y es una forma de relegar y matar el espíritu de un pueblo, que en India no se logró afortunadamente, en otros países pues sí estamos pagando consecuencias de ello, aunque nunca se puede exterminar plenamente, porque el cero Atman colectivo, pues a final de cuentas es consecuencia también. Por un lado es independiente, autónomo totalmente, pero por el otro lado también está relacionado de manera uno a uno y directa con todos los almas individuales o el ser de cada quien, presente, pasado y futuro, es decir, la parte eterna de la manifestación de cada ser. Entonces, bueno, en, el Bhagavad Gita, además de formar parte de ya esto para concluir esta locución que ya se prolongó un rato, para concluir este punto, diría yo, o esta exposición de presentación de lo que es el Bhagavad Gita, sería lo siguiente. Vuelve a tomar una gran predominancia la Bhagavad Gita, porque después de algunos aspectos en los cuales hay, como todo, ¿no? Con el paso del tiempo hay algún deterioro del conocimiento, sobre todo cuando la fuente fundamental de recepción de la misma es auditiva y no registrada por escrito, como en tiempos modernos que sí podemos. este, eh, hay algunos deterioros, hay algunos elementos de exceso, las interpretaciones que llevaron, por ejemplo, a un exceso de poderío de ciertos grupos sociales, como habíamos dicho, surgen otras corrientes de pensamiento, filosofías que también se les llama en India las filosofías no ortodoxas, en el sentido de que niegan la autoridad védica y se basan solamente en sus propias bueno, no sus propios, sino tienen otras fuentes o bases distintas, como son los planteamientos de Jaimini Rishi, por un lado, por el otro lado, el pensamiento budista, el pensamiento de Buda, el pensamiento también finalmente de los Lokayatas y otros que empiezan a Charvaka, por ejemplo, que empiezan a tener disensos de cuáles son los medios y cuál es realmente el objetivo. Aunque hay un acuerdo en que la felicidad, la dicha y abandonar el sufrimiento, hay diferencias sobre los medios. Ya no se considera el conocimiento, el Veda, el conocimiento védico, o lo que quedó siendo llamado como conocimiento védico, ya no quedó considerado dentro de esos enfoques como los caminos y los medios. Después de tiempos así de predominios, idas y venidas y de explicaciones distintas o diferentes de los Vedas, apareció en el siglo IX aproximadamente de la era común un personaje que es Shankaracharya, como se le conoce, un gran devoto, hablando de hinduismo, pues un seguidor de una de las cinco grandes sectas que podríamos decir actualmente forman el hinduismo, la conocida como Vaishnava. Es un Vaishnava, es un adorador de Narayan, Vishnu, y quien a su vez plantea como base el Vedanta el Vedanta Sutra como la base para entender y estudiar las Upanishads, el conocimiento védico, la parte del conocimiento, decíamos que es el fin último del conocimiento del Vedanta. Surge entonces como el planteamiento, se revive el interés por las Upanishads y se plantean, de hecho, se plantean como tres grandes fuentes de conocimiento. Entre ellas, o el camino del conocimiento se plantea con base en tres grandes fuentes, que es Prastanatraya, como se le conoce el camino triple, o las fuentes triples del conocimiento, que son las Upanishads, el Vedanta Sutra y la Bhagavad Gita.
son las tres fuentes. Vuelve a, digo, no es que haya perdido quizá del todo, pero vuelve a adquirir un esplendor muy importante el estudio de los Upanishads y empiezan a, dado que él establece un comentario del Vedanta a partir de una perspectiva filosófica que vienen de algunos maestros con los Gaudapada y otros con los cuales, Govindacharya y Gaudapada, de los cuales él había abrevado. Entonces surgen con el paso del tiempo otras perspectivas que empiezan a tratar de rebatir o refutar puntos que consideran incompletos e inexactos en la interpretación que hace Shankaracharya y surgen, por ejemplo, de diferentes corrientes o visiones de pensamiento. Entre ellos, los más activos son los de la escuela Vaishnava, porque el planteamiento de Shankaracharya si bien refuta al budismo, no plantea el aspecto personal del Purushottama, válgase la redundancia, no plantea el aspecto personal de la persona suprema como una persona, por eso te perdono la redundancia, sino lo plantea en algo que parece ser abstracto, no lo es, si nos ponemos a estudiar a fondo, no lo es, pero es muy difícil estudiarlo y hay mucho riesgo. Por eso muchos dicen, no, hay mucho riesgo de malas interpretaciones y caer presa porque se basa, es muy complicado, pues vamos, ¿no? No es, por eso se dice que no es el mejor camino para todas las personas, sino que incluso el camino hablando de yoga, Jnana Yoga, en que se basa el Prasthana. Prasthana es una forma más pura del yoga y en esa forma, y es el fin, es parte de la práctica del yoga y es el objetivo, y lleva al objetivo mismo del yoga. Pero Prastanatraya no quiero decir que sea impersonalista nada más. Claro que no, también hay una visión personalista, y decía, fundamentalmente planteada por los Vaisnavas, que van desde Ramanuja, el primer comentario, que refuta parte de los fundamentos de la filosofía o del planteamiento que hace Shankaracharya, Madhvacharya, que los refuta, y este, posteriormente pues surge también otros enfoques. Nimbarkacharya es muy especial y lo he dejado sin nombrar, porque en realidad muchos piensan, nunca se ha podido fijar bien a bien cuándo es la fecha de su escrito, pero la evidencia que ya se ha acumulado, aunque muchos ni la conocen y no la reconocen, mucho menos la reconocen, es de que por lo menos antecede a Shankaracharya y se habla de por lo menos del siglo V o VI después de Jesucristo. Entonces, a mí es una de las filosofías que me parece más completa. Tuve la fortuna de abrevar o empezar a abrevar en ella, gracias a Rajiv Vihari Joshi, después de haber conocido International Society for Krishna Consciousness en 1972 y en haber pasado temporadas como interno y como externo durante aproximadamente casi, pues en el 75, casi 10, 11 años, como 10 años. Entonces, y haber empezado a estudiar ahí eh, la filosofía, que posteriormente es retomada por la escuela de pensamiento de Swami Krishna Chaitanya, quien sus seguidores consideran pues, que es una encarnación divina y que, como dice Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pues es el máximo representante de un sendero de yoga, particularmente del Bhakti Yoga, y que su nombre, Swami Krishna Chaitanya se refiere, se llama, que se traduce, que significa conciencia de Krishna, el maestro de la conciencia de Krishna, le dicen también, no solo por su nombre, sino por aspectos que vamos a estudiar precisamente en esta lectura del Bhagavad Gita, cuyos principal exponente es prácticamente Krishna y es en un diálogo con Arjuna. Entonces, pues bueno, paramos por aquí como primer planteamiento. ¿Qué es el Bhagavad Gita? No es solamente una escritura religiosa, es una escritura de yoga también, es una escritura cultural, es una escritura filosófica al 100%, y algo muy importante para quienes buscan una práctica que vaya más allá del plano físico, más allá del plano mental, es decir, entrar al conocimiento y ahondarse en ese conocimiento del Atman, del ser en su plano más sutil, menos visible, más difícil de ver,
pues constituye una puerta de entrada y una guía muy importante. Y esa es una relevancia pues muy importante para esta era en la cual, a pesar de los grandes avances científicos, tecnológicos, económicos, culturales, seguimos teniendo una búsqueda inmensa y un deseo profundo de felicidad. ¿Pero hubo algún comentario, algo que quiera ayudarnos, complementar o que... Principalmente, digo, ya usted detalló de una forma muy bien establecida, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda que estamos tratando de inducirnos a través de este estudio? Principalmente, comprender un cuerpo de conocimiento, el cual no tan solo nos lleve a llevar a una situación filosófica árida, sino a una práctica eh, de una vida constante, ¿no? En el diario vivir, cómo utilizar estos principios. Se escucha complejo al escuchar todo este cuerpo de conocimiento tan amplio. Sin embargo, Bhagavad Gita, exactamente a través de estos 700 versos, establece una forma dinámica, ¿no? Y práctica el cómo adentrarnos no tan solo desde las cuestiones físicas, mentales, emocionales, sino hasta el establecimiento del ser y cómo empezar a actuar implícitamente en esta realidad, vinculándonos con esa realidad absoluta. Entonces, realmente el hecho de cómo usted lo abordó es muy interesante, ¿no? También muy detallado para que la gente tenga también el contexto histórico, ¿no? No es un conocimiento solamente que viene de una forma de azar, tiene una base, ¿no? Que son los Vedas, el cual tiene un origen a través de muchos sabios durante miles de años, los cuales podemos apreciar el día de hoy, ese conocimiento y poderlo llevar a práctica para nuestro propio beneficio. Eh, de repente tenemos cierto escepticismo o lo vemos exactamente con la idea o el pensamiento de decir es que son mitos, ¿no? Erróneamente, como usted establecíamos un momento antes de entrar de la lectura o del discernimiento de este diálogo, mito no significa que no hay eventos reales en relación a este postulado. Entonces, ¿de qué forma podemos llegarlo a comprender? A través de una práctica, no solamente tan solo a través de filosofar acerca de ello, pero eso significa profundizar en este conocimiento. Más que nada sería esto. Sí, así es, cierto, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que es muy importante efectivamente eso, ¿no? La reflexión sobre los significados, el ahondar en los significados, no quedarnos, porque bueno, Bhagavad Gita es poesía, en última instancia, si lo quisiéramos ver así, es poesía, digo, cumple, es una vez hermosa, es poesía hermosa, muy bien hecha, con reglas muy precisas de prosodia, de tipo de construcción del ritmo del verso. Es una obra maestra en todo, en ese sentido. Pero lo más importante es eso, ¿no? ¿Qué relevancia tiene para nuestra vida diaria? No solo para la comprensión mental y podernos explicar así, sino como para el día a día, como podríamos decir cuando andamos caminando ya en la Tierra, cuando andamos caminando en el planeta, sobre el planeta Tierra, en nuestro día a día, al trabajo, en la escuela, en las actividades que normalmente tenemos que llevar a cabo dentro y fuera de la casa, en un contexto social, en un contexto cultural determinado y en un contexto interno, un contexto familiar. Eso es. Bueno, pues vamos, sí, tenemos, es muy profundo estudiarlo, vamos a tomar como base el comentario para estudiarlo, vamos a tomar como base el comentario, bueno, la traducción, porque no es un comentario, es una traducción que hace, es decir, la Bhaktivedanta Puri Maharaj, es una traducción muy desde la perspectiva de un monje, de una persona muy, muy religiosa, por cierto, bueno, que él también fue médico ayurvédico y que con él estudió de alguna manera bajo los esquemas, le tocó, aunque era el dominio de la corona inglesa todavía presente en India, le tocó estudiar de acuerdo con esa enseñanza más tradicional de la India, más basada en esa, que digo yo, afortunadamente, por eso digo, no lograron acabar con la India,
con el espíritu de este conocimiento, de esa cultura, no lograron acabar, porque coexistió, a diferencia de otros lugares donde fue aplastada, como en el caso de nosotros, que ahora hasta nos avergonzamos a veces de nuestras raíces prehispánicas, ¿no? Que dicen, caray, pues si son nuestras raíces, ¿por qué deberíamos de avergonzarnos? Bueno, hay quienes a veces experimentamos en algún momento de nuestra vida todo eso, ¿verdad? Por el desprecio y marginalización o marginación social que han sido objeto. Pero en la India logró sobrevivir. Entonces, bueno, vamos a estudiar ese comentario que sí tiene mucho del enfoque de lo que llamaríamos la visión de un hombre de la religión, por supuesto que lo tiene, pero nosotros vamos a hacer más énfasis en el punto de vista práctico, respetando obviamente la religión de él y la religión de todas las personas y de todo escucha, ¿no? Sino lo importante es cuál es la religión, más que la religión de cada quien. ¿Cómo le hacemos para vivir bien de acuerdo con nuestra propia religión o la que sea? O si no tenemos religión, bueno, ¿cómo le podríamos hacer para encajar bien con nosotros mismos? Conociéndonos a nosotros mismos, decían los sabios, incluso los chinos, Lao Tse, ¿no? Creo que era una de las frases célebres, conócete a ti mismo para conocer a la felicidad, algo así creo que dice, que, bueno, que es otra cultura milenaria también, de por lo menos más de 4.000 años, 5.000 años, la cultura china, ¿no? Quiero decir esto, los sabios también de antiguo, pues algo nos han de enseñar todavía ahora, su pensamiento sigue vigente y es lo que trataremos de rescatar a través de esa obra porque al no ser un comentario, nos ayuda a no perdernos en la perspectiva siempre valiosa, sí, pero al fin y al cabo un comentario de quien lo hace. También es eso que nos permite explorarlo un poquito más cándidamente, más inocentemente, menos con la luz o la vista de otro, sino más con esa impresión que nos va generando el propio diálogo y la reflexión, nuestro propio estudio sobre ese diálogo que se inmortaliza en Bhagavad Gita, el diálogo entre Krishna y Arjuna. Y entonces en la próxima sesión daremos ya ahora sí una revisión general al contenido, de qué trata el Bhagavad Gita en sus diferentes apartados, que ya ahorita señalamos algo muy general, pero iremos haciéndolo más reducido y empezaremos para poder empezar a ver, por ejemplo, qué es cada uno de esos grandes capítulos, qué enseñanzas nos van dejando y esto pues obviamente requerirá pues varias sesiones. Por el momento creo que terminamos por ahora. ¿Está de acuerdo? Sí, ¿Está bien? perfecto, pero bien. Terminamos por ahora y nos vemos entonces en la siguiente fase, ¿no? De este estudio.